Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Duarte y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante de la materia de medición y mejora de la productividad, específicamente análisis de sensibilidad. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz y la materia de la que vamos a estar hablando está dirigida por la ingeniero Rodríguez García María del Pilar. Este es un trabajo escolar en el que vamos a estar platicando acerca de lo que suponen los análisis de sensibilidad, cuáles son sus tipos, cómo es que funcionan y para qué nos están básicamente sirviendo al momento de utilizarlos, ¿no? Inicialmente, platicar acerca de lo que es un análisis de sensibilidad, tenemos que, bueno, según la descripción que tenemos acá, el análisis de sensibilidad es una técnica que estudia el comportamiento que tienen sobre una variable dependiente de un modelo financiero las variaciones en una de las variables independientes que lo conforman. Dicho de otra forma, o si lo podemos comprender un poquito más sencillo, pues básicamente nosotros vamos a tener modelos financieros, ¿no? Modelos financieros los cuales van a estar compuestos a través de variables dependientes y a través de variables independientes. Lo que vamos a hacer en un análisis de sensibilidad, pues básicamente es ver cuál es el comportamiento de mi modelo financiero a través de básicamente alterar, sea disminuir o aumentar variables independientes, a ver cómo repercuten eso en mis variables que son dependientes. De este modo, al nosotros manipular datos de entrada, podemos conseguir diversos resultados de salida. Entonces, para eso básicamente es que nosotros utilizamos lo que es un análisis de sensibilidad. Punto número 2, bueno, ¿para qué me sirve, no? Una vez que ya sé qué es, ¿para qué me sirve? Cuando se va a realizar una inversión, pues es muy útil hacer previamente un análisis de sensibilidad. De esta manera, podremos estimar qué efectos tendría nuestra inversión si se produjesen ciertos hechos que no habíamos previsto inicialmente. Puede parecer que el análisis de sensibilidad es una especie de simulación que se puede realizar a través de hojas de cálculo, y la verdad es que es un método muy eficiente al momento de nosotros estar estudiando lo que vendrían siendo bueno, básicamente proyectos de inversión o proyectos que están en funcionamiento, en donde nosotros pues vamos a evaluar cuál podrían ser los diversos escenarios que se podrían dar en caso de que nosotros manipulemos las variables de entrada que estamos teniendo en lo que es nuestro modelo financiero, si se puede decir de alguna manera. Antes de realizar un negocio, pues siempre es bueno ver que, a ver si le invierto más acá, a ver si le cambio a lo que es la materia prima, a lo mejor, si le cambio a la inversión en trabajo, si le cambio a la inversión en lo que es maquinaria, cómo eso afecta en lo que es mi rentabilidad en la organización, cómo eso afecta en lo que es mi BAN, por ejemplo, en mi tasa interna de rendimiento, cómo afecta en mis periodos de retorno o en cuánto tiempo recuperar mi dinero. Entonces básicamente esto nos sirve muy bien en lo que son proyectos financieros y en el análisis pues de estos proyectos. ¿Cómo se realiza un análisis de sensibilidad? Pues básicamente acá tenemos una pequeña descripción. Nos dice, para realizar un análisis de sensibilidad centrado en aspectos financieros, ojo, se calculan los flujos de caja y el BAN de una inversión. Variamos uno de los factores como las ventas, los costos o cualquier otro. Y luego vemos qué sucede con el BAN. También puede ser con la TIR o puede ser con el periodo de retorno, el tiempo de retorno de una inversión. Es básicamente nosotros queremos encontrar cuáles son los diferentes BAN o TIR o valores que yo quiero obtener. Modifico variables de entrada, como lo serían las ventas, qué pasa si aumento mis ventas, qué pasa si aumento mis costos o cualquier otra variable dependiente, ¿no?, que estemos utilizando en nuestro modelo financiero. ¿Cuáles son los tipos de análisis de sensibilidad? Bueno, tenemos el análisis de sensibilidad de una variable. Nos dice aquí, este tipo de análisis se utiliza para varios propósitos. El primero es el de identificar las variables más críticas. Una variable se considera crítica cuando produce un cambio en un resultado mayor que el que produce otra variable crítica, con base en ciertos criterios. Por el otro lado, permite tomar decisiones sobre en qué aspectos debe enfatizarse el esfuerzo. Por ejemplo, cuando calcular los valores que deben ser introducidos en un modelo. Lo que es el análisis de sensibilidad, como nos lo dice la descripción, nos va a ayudar a determinar cuáles son las variables más críticas de nuestro modelo. Digamos que yo tengo un modelo, una tabla en donde tengo ciertos datos y yo tengo a lo mejor datos de entrada como lo que vendrían siendo a lo mejor la inversión
o los costos, o por ejemplo ahí la demanda o la cantidad de producción. Entonces, determinar cuál de estos factores, cuál de estas variables son las que están impactando más en el desarrollo de mi proyecto financiero. Es decir, qué tanto cambian los resultados de mi proyecto financiero si yo modifico la demanda. ¿Qué tanto cambian en mi proyecto financiero, en los resultados, si yo modifico la inversión? ¿Qué tanto cambia si yo disminuyo los costos? De esta manera, pues yo, a través de lo que vendría siendo el análisis de sensibilidad de una variable, puedo saber cuál es la variable que más influye en mi proyecto y a partir de ahí, pues ir modificando a ver cuáles son las que probablemente también menos influyen y tomar decisiones, que finalmente es una de las cosas más que tenemos que llegar al final del día, al final de nuestro análisis, ¿no? Tenemos otro análisis de sensibilidad que es el what if o qué pasa si, y básicamente nos dice acá que es una hoja de cálculo que permite encontrar de forma muy rápida un resultado cuando se ha hecho un cambio en una variable del cual este depende. Esta es una de las fortalezas de esta herramienta, sin embargo no es suficiente saber a qué valor se llega cuando se hace un cambio en una determinada variable. Lo que es what if, bueno, básicamente también nos va a ayudar como un poquito parecido a lo que sería el análisis de sensibilidad de una variable, pero nos va a ayudar a tomar en cuenta también el qué pasa si se cambia algo de una determinada forma. No nada más obtener lo que sería el resultado o el cambio de la variable y obtener el resultado, sino ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Respecto a mis datos, ¿no? Tenemos también lo que es análisis de sensibilidad, tabla de una variable. Este es un tipo muy interesante. Vamos a leer lo que nos comentan acá. Dice otro tipo de análisis de sensibilidad con una variable es la tabla de una variable. En este caso se estudia una gama de valores que pueden tener cierta variable y el resultado final con ese valor. Al utilizar esta herramienta se puede explotar no solo un resultado, sino varios. Por ejemplo, si se hace un presupuesto, se puede analizar cómo cambian la utilidad neta, la utilidad operacional y la utilidad bruta. Digamos, yo tengo una tabla en donde estamos haciendo una cotización, ¿no? Estamos haciendo un presupuesto, como nos dice aquí. Entonces, en base a diferentes parámetros que yo puedo conseguir, como lo es la utilidad neta, digamos que yo voy a hacer una venta, estoy haciendo una cotización y yo en otra tablita aparte, que yo no voy a compartir con mi cliente, pues yo establezco cuál es mi utilidad neta, cuál es mi utilidad operacional y cuál es mi utilidad bruta. Entonces, a partir de un indicador clave, yo puedo investigar, ¿sí?, en mi hoja de cálculo con un solo valor, a partir de un solo valor de una variable, ¿verdad? Que puede ser como la entrada, por ejemplo, el costo o el precio de venta que nosotros estamos haciendo a nuestro cliente, pues cuál será mi utilidad neta, cuál va a ser mi utilidad operacional y cuál va a ser mi utilidad bruta. De esta manera yo estoy utilizando nada más una variable de entrada, pero estoy obteniendo diferentes resultados en diferentes parámetros. A eso hace referencia lo que vendría siendo mi análisis de sensibilidad en la tabla de una variable. Referente a lo que sería el análisis de sensibilidad en reversa, pues nos dice que es otro análisis de sensibilidad de una variable. Con este enfoque lo que se hace es preguntarse qué valores deberá tomar una variable para que el resultado de un determinado valor. Esta herramienta se encuentra en la opción de herramientas de la hoja de cálculo Excel. Hay que advertir que si se ha construido el modelo con alguna circularidad, esta herramienta no funciona. Bueno, básicamente lo que vendría siendo el análisis en reversa, también conocido acá como buscar objetivo, lo que nos permite hacer es, como su nombre lo dice, un análisis de sensibilidad en reversa. ¿Qué hacemos con los análisis de sensibilidad anteriores? Pues bueno, básicamente nosotros vamos probando valorcitos y vamos checando cuáles resultados nos están dando, ¿no? Acá es al revés, es una aplicación a la inversa. Básicamente nosotros nos ayudamos de opciones como las que trae Excel, que se llama buscar objetivo, en donde nosotros colocamos cuál es el valor que debemos obtener. Digamos que de algún modo nosotros decimos, ok, tengo un proyecto de inversión, quiero obtener tanta rentabilidad, o quiero obtener tanta tasa de retorno, o quiero obtener mi dinero de vuelta en tantos periodos. Entonces, en base a esos datos que yo ya sé, que yo ya tengo, o que tengo como meta, yo puedo colocarlos en Excel como un objetivo, y Excel de alguna manera me va a determinar entonces cuáles serían o cuál sería el valor de mis variables independientes para que mis variables dependientes me den esos valores que yo estoy buscando. Esto es a lo mejor apoyarnos un poquito de la inteligencia artificial que traen los programas o de las logísticas de la lógica matemática que los programas de Excel o las hojas de cálculo pueden emplear, ¿no?
También tenemos lo que vendría siendo el análisis de sensibilidad, tablas de dos variables. Aquí nos dice que una tabla de datos de dos variables usa una fórmula que contiene dos listas de valores de entrada. La fórmula debe hacer referencia a dos celdas de entrada diferentes. En una celda de la hoja escribe la fórmula, es como una pequeña descripción, pero acá tenemos un ejemplo un poco más práctico sobre cómo podría verse lo que sería una tabla de análisis de sensibilidad de tabla de dos variables. Tenemos, por ejemplo, lo que es un préstamo, tan sencillo como lo que es un préstamo, y tenemos dos datos o dos variables dependientes iniciales de las cuales dependen los datos resultantes que vamos a obtener. Nosotros sabemos que normalmente los préstamos pues se dan en cantidad, ¿no? Tenemos aquí un préstamo en 30,000, tenemos un plazo en 24 meses y tenemos un interés del 13%. Tenemos obviamente estos dos indicadores de entrada, los cuales van a definir en gran medida cuál va a ser los resultados que vamos a tener. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí lo que sería mi cantidad a prestar, digamos que 30,000 pesos, pero esos 30,000 pesos siempre van a resultar o van a estar modificados o van a estar en función del plazo y del interés que nosotros estemos colocando a ese préstamo. Y vamos a ver cómo en los periodos 12, 18, 24, 36, 48, que son cantidades de periodos muy estándares para lo que son préstamos, por ejemplo, bancarios, podemos encontrar cuál es la fluctuación de los datos a través de lo que son los periodos y a través de lo que es el interés o la tasa de interés que se está considerando para el préstamo. Entonces podemos ver cómo a partir de dos datos de entrada nosotros podemos obtener demasiados datos resultantes y así poder conocer cuál es el estado de mi proyecto financiero y la evolución a través del tiempo o a través de esas dos variables que yo estoy considerando, ¿no? También tenemos, y podemos decir, llegamos a este punto en el que decimos, ok, pero si yo quiero utilizar más de dos variables en mi modelo económico, en mi modelo financiero, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues existen estos análisis de sensibilidad en donde se utilizan más de dos variables en mi análisis. Es probable que dos variables no sean suficientes para tener una idea clara de lo que puede suceder en el futuro. Por lo tanto, nos conviene disponer de una herramienta que nos permita tener una visión más amplia de lo que podría pasarle a los valores resultando en caso de utilizar de los valores resultantes en caso de utilizar más de dos variables. Es aquí cuando se utiliza lo que sería el análisis de sensibilidad de más de dos variables o también el análisis de escenarios, el cual nos va a permitir conocer diversos escenarios o conocer diversos desarrollos de proyectos financieros a través del uso de más de dos variables. Este tipo digamos, de análisis de sensibilidad pueden resultar hasta cierto punto un poquito más complejos debido a que no utilizan pocas variables, sino que utilizan bastantes variables. Igual manera puede servir para comenzar con el análisis de un proyecto financiero cuando no tienes mucha idea de cuáles son las variables que están impactando más fuertemente en tu proyecto. Cuando tú utilizas esto y utilizas todas las variables posibles que se te vengan en mente, tú te vas a dar cuenta que pues hay variables que no inciden tanto en los resultados y tú las puedes ir descartando para finalmente quedarte con las variables que realmente inciden en lo que es el desarrollo de tu proyecto y en la obtención de diversos resultados. Una disculpa. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les repito mi nombre es Ricardo Duarte y pues muchas gracias por su atención.